Pedro Alcántara Herrán, dibujante, pintor y gestor cultural, nacido en la ciudad de Cali en el año de 1942. Su amor al arte nace de las enseñanzas que recibió del maestro Hernando Tejada. Sus estudios de pintura los realizó inicialmente en el Conservatorio Antonio María Valencia. En el año de 1960 continuó con sus estudios en la ciudad de Roma. La pintura, como cualquier oficio, requiere trabajo. Y una gran acumulación de experiencia a través de una sensibilidad con la cual uno nace, de una serie de habilidades tal vez de orden genético. Al regresar a Colombia realiza su primera exposición individual en el año de 1964. Es un trabajar continuo, un trabajar constante, una acumulación de experiencias, una acumulación de oficio. Fue un asiduo participante de los festivales de arte de la ciudad de Cali. Se considera uno de los artistas pioneros de la neofiguración en Colombia. Uno está dispuesto a trabajar en cualquier momento del día o de la noche. Uno va construyendo un estilo. Con ese estilo, una forma de vivir, una forma de expresarse, una forma de ver el mundo. Uno comienza a traducir en imágenes la vida misma. Su obra se encuentra en importantes museos y colecciones públicas y privadas de América y Europa. Actualmente lanzó su libro Proyecto Vida y Obra sobre sus 50 años de actividad artística. Tengo esta semana el enorme placer de combinar la nostalgia, la historia y el presente. Estoy con el maestro Pedro Alcántara Herrán, amigo de mi juventud. Cuando yo llegué aquí a Cali en 1962, él también llegaba de Roma, el joven galán caleño, pintor recién graduado, y en todo caso, yo lo conocí hace más de 50 años. En todo caso, bienvenido Pedro al programa. Cuéntenos, ¿cómo fue cuando llegó de estudiar en Italia al Cali de aquel entonces? Bueno, fue una experiencia muy reveladora, porque yo había sido educado primero en un colegio bilingüe. Mi madre fue una de las fundadoras del Colegio Bolívar. Muy joven comencé a salir al exterior, por lo que el colegio no era un colegio aprobado y los niños teníamos que seguir estudiando en el exterior. Entonces, gran parte de mi formación fue en el exterior, en los Estados Unidos, posteriormente en Europa, sobre todo en Italia, donde hice mi Academia Nacional de Bellas Artes en Roma. Y fue en Italia precisamente donde yo descubrí quién era como artista y como ser latinoamericano. Sí. Fue en Europa a través del conocimiento no solo de los grandes pintores como Picasso, que en esos momentos miraba hacia el África en búsqueda de nuevas fuentes de inspiración, sino que comencé a conocer a los grandes pintores latinoamericanos como Mata, como Lam, y tuve la gran oportunidad de conocer a Obregón. Y comencé a través de estos artistas a sentir mi esencia de hombre latinoamericano, que había sido formado en el exterior, pero sentí ese llamado a mi tierra. Y al volver comencé a descubrir lo que era mi país. Pues mis pinturas creo yo que dicen mucho y han dicho mucho a través de los años de manera muy coherente, a pesar de los cambios, de esa progresión de imágenes que se van transformando poco a poco a través de los años.
que aparentemente, y para quien no conoce bien la lectura de la obra de arte, pueden parecer cambios bruscos en el estilo que ha encontrado el artista, realmente no es así. La pintura es una continuidad dentro del desarrollo de una forma de trabajar. El inicio de Pedro y yo cuando nos conocimos fue en 1981, en la Bienal de Coltejer. Esa fue para ese entonces la última Bienal que se celebró en Medellín, y la última Bienal de Coltejer. Estaba él allá esa noche con los artistas invitados y nos conocimos. Él sabía que tenía una prima hermana, y yo también sabía que tenía un primo hermano, pero nunca habíamos tenido conocimiento, nunca nos habíamos visto. A partir de esa noche quedamos inmediatamente enamorados y desde entonces llevamos juntos hasta ahora haciendo un trabajo coequipero muy interesante. Sí. El arte une mucho a las personas, y cuando se hace trabajo de equipo a través de proyectos culturales, la pareja se consolida. Hemos pasado momentos muy difíciles, hemos superado pruebas muy difíciles, como fue la prueba política, y estar vivos y estar contando esta historia. Pero aún así, en ese momento pues no nos separamos, al contrario, eso afianzó mucho más nuestra relación. Y bueno, yo creo que hemos pasado lo más duro, ya lo que queda es seguir acompañándonos por siempre, ¿no? Ha sido la más grande y la más bella experiencia de mi vida, porque hemos construido mucho juntos, y cuando uno con su compañera comienza un proceso de construcción tan sólido, tan fuerte y tan basado en los mismos principios, eso siempre tiende a crecer y a crecer y a crecer y a fortalecerse más y a fortalecer más la relación. Entonces, puedo decir que para mí esa es la más grande experiencia de mi vida, mi esposa Mónica. Pues este año estaríamos cumpliendo 35 años de estar juntos. Ha sido un trabajo muy lindo porque hemos tenido la ocasión de trabajar en equipo mucho. Cuando yo llego a la vida de él, yo como fotógrafa, Pedro él estaba trabajando una serie que se llamaba la serie Los Ancestros, y llego yo a intervenir de una parte técnica muy interesante, porque él empieza a introducir la fotografía a modo de collage sobre las caras y rostros humanos, y sobre todo trabajó mucho sobre mi retrato, a introducirlo en sus pinturas a modo de collage, las imágenes fotográficas. De ahí en adelante hemos trabajado en equipo proyectos de diferente categoría, todos culturales. Hemos trabajado en teatro, Pedro en escenografía, yo he hecho mucha foto fija, hemos trabajado para cine también, hemos en ediciones de impresiones de libros, sacamos adelante un proyecto muy bonito que se llamó Cali Ciudad Visible. La Lupa. Centro de Acondicionamiento Físico Liga Vallecaucana de Natación. Somos los mejores cuidando tu salud a través del deporte. Tenemos lo mejor en programas: acondicionamiento físico, reducción de peso corporal, fortalecimiento o aumento de masa muscular, fisioterapia e hidroterapia, academia de baile, salsa, bachata, merengue, paso doble. Además, contamos con sauna, piscina, clases de TRX, fútbol, cardio, entre otros. Contáctenos al 316-578-6355. Visiten Achira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres.
Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. La Lupa. Su madre me llamó un día y me dijo, mira, por favor, yo tengo como todas las mamás siempre piensan que su hijo es un genio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, que por favor que le tomaron unas fotos. Entonces, resulta que cuál no será mi placer y sorpresa de encontrar algunas de las fotos que tomé de aquella época en 1963, 64, 63, de recién Pedro Alcántara, recién llegado, pero además de eso, llegando a la época, pues, digamos, de un gran renacimiento del arte colombiano. Sí. Definitivamente. Y usted fundó el festivales de vanguardia para hacerle competencia o complementar los festivales nacionales de arte que organizados por Fanny Mique, Esteban Cabezas y todas esas cosas. Más que todo para abrir nuevos espacios a los jóvenes artistas, a la gente del nuevo teatro, del incipiente cine que comenzaba en esos momentos, de la música. Gente muy joven que no tenía todavía cabida en los festivales, llamémoslos oficiales. Sí. Entonces, junto con los miembros del movimiento nadadista, que era el movimiento que en esos momentos cuestionaba el orden social del país, el movimiento contestatario de la época. Sí, el Monje Loco, X504, J. Mario y Gonzalo Arango, obviamente. Pero volviendo a ti, esas fotos que aparecen en mi libro que está actualmente en circulación, esas fotos recuerdo exactamente el momento en que se hicieron. Sí. Y de eso surgió una serie muy larga de fotos, de las cuales yo encontré unas copias pequeñitas, las restauramos y esas son las que aparecen en el libro. Su esposa Mónica, pues yo creo que debe ser muy buena para eso, ¿no? Mónica las restauró totalmente y sugirió que las utilizáramos, porque son unas fotos muy bellas y muy dicientes de la época. No tengo que buscar los negativos, porque estoy seguro que no los he votado. Y claro, encontré un núcleo de artistas, incluyéndote a ti, muy activo. Estaba María Teresa Negreiros, Jan Bartelsman, Hernando y Lucy Tejada, un escultor muy interesante de la época, Ernesto Bussi. Claro. ¿Tú te recuerdas de él? Pues en esa época, un poquitico más tarde, Negret hasta vivió en Cali. Negret llegó a vivir a Cali. También Marta Traba, que tenía una enorme influencia y venía siempre a estos festivales. Sí, venía a los festivales de vanguardia invitada por nosotros, porque también tenía una actitud sumamente contestataria y los festivales oficiales no la invitaban. Sí, no, además usted no era que no fuera contestatario, ¿no es cierto? Usted también, me acuerdo una vez, usted y yo nos encontramos en el aeropuerto del Dorado y usted venía de ser observador electoral del plebiscito en Chile. Claro, pero ya fue muchos años después, pero cuando yo fui elegido al Senado de la República. Claro, exactamente. De los pocos artistas que han sido elegidos al Senado de la República. Creo que el único. Tal vez artista el único. Plástico, el único. El único, ¿no? Venía de Chile, venía con Mónica precisamente. Sí. Veníamos del plebiscito. Sí. Donde el pueblo de Chile votaba sí o no querían continuar con el gobierno del general Pinochet. Sí, no, increíble, es increíble eso, además de que me acuerdo justamente que en ese entonces, pues, todas las personas de la izquierda, sus vidas corrían peligro. Y me acuerdo cuando me encontré con usted en el aeropuerto, usted tenía justamente un chaleco antibala, todas estas cosas. Que un artista plástico tenga que andar con un chaleco antibala, ¿qué tal? No, esa fue una época bastante dura, bastante difícil de la vida política del país. Y yo era parlamentario por la Unión Patriótica. Sí, por eso. Sí. Y sí, corría peligro todos los días, aunque yo creo que mi actitud
conciliadora, mi actitud siempre abierta al diálogo, inclusive mi actitud pacifista y con una gran voluntad de paz desde esa época. Yo dentro del movimiento político pertenecía a esa ala que quería convertir a la izquierda nacional en una izquierda de nuevo tipo, democrática, en una algo más parecido a la socialdemocracia europea. Exacto. Pero fuimos muy mal entendidos y la posición mía fue muy mal entendida y no prosperó. La gran preocupación de mi obra ha sido nuestra propia cultura, lo que pudiéramos llamar nuestra trietnia cultural. Es decir, yo considero que en mi obra hay elementos muy importantes de las tres culturas que me componen como persona. La gran herencia de las culturas mediterráneas. Como yo me formé en Italia, tengo un gran acervo de las culturas del Renacimiento, sobre todo el Renacimiento español, italiano. Las culturas negras y obviamente nuestras propias culturas americanas. Entonces, en mi obra se ha producido una gran búsqueda tendiente a fusionar eso que nosotros culturalmente somos. Somos unos pueblos en formación todavía, somos unas razas en formación permanente, en continuo movimiento, y somos unas culturas sumamente vivas, muy actuantes, con un inmenso futuro por delante. Entonces yo creo haber sido relativamente exitoso en mostrar eso en mi obra. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia ofrece a todas las mujeres y sus familias asesorías psicológicas, asesorías jurídicas, consulta odontológica, capacitaciones en el SENA, brigadas de belleza. ¡Afíliate! Informes, carrera cuarta, número 584, teléfono 881-7303 o 881-1484. La Lupa. Este es el libro del maestro Alcántara, un libro histórico, tiene muchas reproducciones de todo lo que tiene que ver con su familia, su historia artística. Esto es algo que también es muy relevante dentro de la historia de la cultura en Colombia. Pero este libro, que sé que su esposa Mónica también ayudó mucho ensamblando el libro, la parte de las ilustraciones, la fotografía. El libro fue diseñado para la academia, un libro de estudios realmente. Es un libro abordado, o sea, es mi vida abordada a través de 8 capítulos de textos de diversa procedencia, desde textos puramente, desde investigaciones puramente sobre la base de la historia del arte, hasta puntos de vista que se desprenden de la filosofía del arte y también desde lo documental. Entonces el libro se convierte en un instrumento de estudio no solo de mi vida artística, sino de la vida cultural del país durante los 50 y tantos años que abarca,
y de la vida política del país en su relación con la cultura y con las estructuras culturales. Es un libro de un gran interés para los estudiantes, para los historiadores, para los sociólogos, para cualquiera que de verdad y con sinceridad se interese en lo que ha sido la vida cultural de Colombia durante esos últimos 50 años. La participación mía en el libro fue, tuvo varias etapas. Una primera etapa de consolidación de la idea con Pedro, concebir que sí era factible, que lo sacáramos adelante. Una vez que decidimos que sí había que hacerlo, entonces fue un poco complicado porque había que recoger todo ese material existente atomizado por todo Colombia en exposiciones diferentes, en galerías, en colecciones privadas, en museos, etcétera, etcétera. Obras que estuvieron en el exterior de las cuales no teníamos ni idea. Avisar por internet, en las redes sociales, al que tuviera obra de Alcántara que nos lo hiciera saber. Empezó un trabajo de investigación. En ese trabajo de investigación tuve yo mucho que ver. Hay otro punto relevante ahí, que cuando yo llego a la vida de Pedro en 1981, por el hecho de ser fotógrafa, sí hay algo importante que acotar allí, que es que a partir de ese momento yo empiezo a registrar todo lo que Pedro empezó a hacer cuando empezamos a estar juntos, o lo que él siguió haciendo en su vida, pero entonces yo ya empecé a registrarlo como fotógrafa. Y a partir de ese momento hasta ahora yo vengo registrando todo su trabajo pictórico y los procesos de los cuadros. Entonces en ese sentido sí fue importante que hubiera como una consecución de seguimiento a su obra. La investigación la comenzó mi esposa Mónica, que es fotógrafa, hace 4 años, recorriendo todo el país, buscando obra mía en los museos, en colecciones particulares, en colecciones públicas. Logramos un acervo documental más o menos de unas 1000 obras, de las cuales pudimos hacer una escogencia muy rigurosa, muy juiciosa, y el libro tiene 8 capítulos. Sí. Un primer capítulo sobre mi familia, un capítulo bastante intimista. Ahora, a partir de ese capítulo sigue un capítulo sobre mi niñez, mis estudios en Roma, después mi llegada a Colombia en los años 60. Y hay unos 2 últimos capítulos que son muy importantes, que son un capítulo de documentos y un capítulo cronológico. Sí. Que hay una doble cronología, una cronología sincrónica y una cronología acrónica. O sea, qué pasaba en mi vida y simultáneamente qué pasaba en el mundo, qué pasaba en Colombia, qué pasaba en Cali. Estoy segura que todos los proyectos que vamos a seguir haciendo van a ser proyectos culturales para nosotros y para la sociedad en general y el pueblo que habitamos, que es esta bella ciudad que es Cali y Colombia. Han salido proyectos pilotos aplicables para otras partes. Creo que somos 2 mentes en permanente proceso de trabajo. Creo que nunca nos jubilaremos, a excepción de que estemos tullidos o algo así, o que dejemos de pensar, y eso, pues al contrario, todos los días se nos ocurren nuevas ideas. Sí, los proyectos son como los hijos que nunca tuvimos, y cada vez hay un nuevo proyecto, y nunca es uno a uno, sino que siempre uno va para otro y de ahí para otro, o se juntan varios, y en cada uno conoce uno nuevas personas. Eso es muy estimulante, de verdad que sí, es muy estimulante. Y en eso está, yo creo que la vida, poder ejecutar las cosas y sobre todo poderlas disfrutar. Bueno, por favor, compren el libro, que vale la pena. Bueno, hasta la próxima.